Familia de Umbral. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez escuchaste sobre la Casa de las Almas? Es una construcción antigua escondida entre las montañas de Michoacán, donde, según cuentan los pocos que aún se atreven a hablar de ella, nadie ha logrado pasar una noche sin perder la cordura. Una casa tragada por el bosque, cubierta de musgo, donde ni siquiera los animales se atreven a acercarse. En 2011, un grupo de jóvenes decidió entrar ahí por diversión. Solo uno regresó, pero lo que contó después fue tan horrible, tan perturbador, que el pueblo más cercano simplemente se fue. Las casas quedaron vacías, las calles en silencio, las puertas abiertas como si todos hubieran huido sin mirar atrás. Ani si te dijera que yo estuve ahí, y que lo más aterrador no fue lo que vi, sino lo que me siguió después. Era el año 2011, yo tenía 24 años y trabajaba como asistente de un investigador universitario de Guadalajara. Él quería documentar mitos locales que afectan la psicología colectiva de las comunidades rurales. En pocas palabras, han historias de terror que hacen que la gente viva con miedo. Cuando mencioné Zacapu y sus alrededores, sus ojos brillaron. Michoacán tiene el alma abierta, decían, se desborda. Michoacán es un lugar extraño, demasiado hermoso, como para no estar ocultando algo. Hay montañas que parecen doblar el tiempo, caminos que desaparecen del mapa después de la medianoche, y senderos que, según los viejos, te llevan a un mundo donde el sol jamás ha salido. Cuando vives cerca de la zona rural de Zacapu, como yo viví por 4 años, aprendes rápido que hay reglas que no se deben romper. No mirar hacia atrás si escuchas voces en el maizal. No aceptar ayuda de nadie que no tenga pies y, sobre todo, no hablar de la Casa de las Almas. Pero eso fue exactamente lo que hice. En nuestra tercera semana en la región, alguien mencionó aquella casa no directamente. Se refirieron a ella como el lugar donde los gritos no suben. Un anciano llamado Tomás, que nos ayudaba con entrevistas, se quedó pálido. Dijo que la última vez que alguien habló de eso, el perro de la persona apareció despellejado frente a su casa, y nadie volvió a ver al dueño. Me reí. Pensé que era una exageración folclórica, pero esa misma noche soñé con una mujer vestida de blanco, parada al borde de la carretera, mirándome. No tenía rostro, solo los ojos como agujeros negros. El investigador Julio se obsesionó con la historia. Descubrimos que la casa estaba cerca de un pueblo llamado San Gregorio Alto, medio abandonado desde los años 80. Tras una serie de desapariciones y episodios de histeria colectiva, se decía que la casa pertenecía a la familia Bermejo, unos españoles que llegaron en el siglo XIX y que veneraban a la muerte como si fuera una diosa viva. Rezaban en lenguas muertas, hacían rituales extraños con símbolos negros, incluso involucraban niños. Todo fue encubierto durante décadas, hasta que en 1977, según un archivo de la policía local, toda la familia fue hallada muerta en la casa, con sonrisas cortadas a cuchillo en sus rostros. Julio quería ir. Decía que era oro antropológico. Yo quería largarme de ahí, pero fui. Llegamos al camino de terracería un domingo por la tarde. Las nubes estaban demasiado bajas, como si algo estuviera empujando el cielo para aplastarnos. Julio manejaba, emocionado, grabando notas de voz. Yo iba en silencio. Recuerdo el sonido de las llantas hundiéndose en el lodo, y cómo los pájaros simplemente dejaron de cantar cuando pasamos el primer marcador, un árbol torcido, lleno de listones rojos colgando como ofrendas. También había un cráneo clavado en un poste, y una palabra tallada con cuchillo en quédate. Poco después, vimos lo que quedaba del pueblo San Gregorio,
Un grupo de casas abandonadas, ventanas rotas, juguetes podridos en los patios y ropa colgando de los tendederos como si alguien se hubiese ido corriendo. La iglesia estaba cerrada con cadenas oxidadas y marcas de manos negras en la puerta. No era pintura. Julio tomaba fotos. Yo sentía el aire espeso, tenía olor a humedad y hierro como sangre seca. Le pregunté por qué ya nadie vivía ahí. Me respondió sin mirarme, porque dejaron de ser humanos. La casa en sí se encontraba en lo alto de una vereda rodeada de espinos. Estaba cubierta de hiedra, con la pintura desgajada, ventanas tapiadas con madera y un porche donde aún humeaban velas derretidas. Como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Julio decía que era el viento, pero no había viento. Nada se movía, ni las hojas. Al entrar, todo se sentía mal. El piso crujía con un sonido ahogado, como si algo se arrastrara debajo. Las paredes tenían símbolos arañados. Uno lo reconocí de un libro de ocultismo del siglo XVIII, La Puerta sin Retorno. Una invocación para mantener el alma encerrada. Vimos también el retrato de una mujer con los ojos tachados, cargando a un bebé cubierto con un velo negro. Fue entonces cuando escuchamos un sonido en el piso de arriba, pasos pero arrastrados, como garras. San Julio sonrió y subió con la cámara. Yo dudé, sentí presión en el pecho, como si algo invisible me apretara, pero subí. Arriba las habitaciones estaban destrozadas, pero había una completamente limpia. En el centro, una mecedora, y en ella, una muñeca, no una cualquiera. Era de trapo pero cosida con lo que parecía cabello humano. Tenía dientes reales en la boca y ojos de vidrio, pero tan reales que parecían seguirte. Julio rió. Dijo que era teatro macabro para asustar turistas idiotas. Solo le dije, vámonos. Y entonces, la muñeca se movió. No mucho. Solo lo suficiente para que la silla se meciera una vez, con un crujido seco. Julio se congeló, la cámara cayó al suelo, y desde el pasillo detrás de nosotros, se escuchó una respiración pesada, como de algo que no necesitaba respirar, pero lo hacía para recordarte que estaba ahí. Corrimos en la puerta principal, estaba cerrada. Rompimos una ventana y saltamos afuera, y por un instante escuché una risa de niño desde el techo. Lo que vive entre las paredes de esa casa no es un fantasma, es un eco de algo que nunca debió tener cuerpo. Fragmento del diario del padre Gómez, el último en bendecir San Gregorio antes de desaparecer en 1982. Volvimos al hotel sin decir una sola palabra. Julio no encendió su grabadora, ni revisó la cámara. Se encerró en el baño por más de una hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos, los labios secos y no respondía cuando le hablaban. Esa noche, soñé con la casa, con su respiración, con los susurros que parecían salir de los muros, como si las voces no fueran del pasado, sino de algo que todavía estaba ahí, despierto, hambriento. Al amanecer, Julio ya no estaba. La recepcionista me dijo que salió caminando hacia la carretera, sin maleta, sin teléfono, sin documentos, solo con la cámara colgando del cuello. Llamé a su familia, avisé a las autoridades. Se hizo una búsqueda en la zona, pero nadie lo encontró. Ni a él, ni la cámara, ni sus huellas. Solo dejaron un sobre sin remitente. Lo encontré debajo de la puerta de mi habitación, con mi nombre escrito a lápiz, dentro ANSI, y una nota escrita con tinta temblorosa. No repitas mi error, no regreses. Hay cosas que no se graban, pero sí se llevan. Tuve que ir hasta Morelia para encontrar una computadora que leyera ese CD. Lo que vi fue una grabación de 8 minutos. Comenzaba con la llegada a San Gregorio, las casas abandonadas, las cruces rotas. Luego subíamos a la casa, todo lo que yo ya recordaba, con la cámara temblando por el nerviosismo de Julio, pero
Hubo algo que no recordaba en una sombra. Desde que cruzamos la puerta podía verse una figura oscura al fondo del pasillo. Al principio parecía parte del mobiliario, una ilusión, pero a medida que caminábamos, esa figura también se desplazaba. Nunca se mostraba por completo, siempre entre puertas, reflejos detrás de marcos, observando. No tenía forma clara, era como humo compacto, denso, con ojos blancos. Y estaba ahí desde antes que nosotros entráramos. En el minuto 6, justo cuando Julio graba la muñeca, se escucha claramente: tú no debiste entrar. Pero yo jamás escuché esa voz cuando estuvimos ahí. La cámara la captó, nosotros no. El video termina abruptamente cuando la imagen se llena de estática, y por un segundo un rostro aparece distorsionado, inhumano, como una mezcla entre niño y anciano, con una sonrisa exagerada y los ojos vacíos sin párpados. No era Julio ni era yo, era otra cosa. Apagué la computadora, vomité y no dormí por 3 días. No volví a hablar del tema, cambié de ciudad, dejé de trabajar con investigaciones, pero los sueños siguieron. La casa seguía apareciendo en mi mente. Julio, parado frente a la puerta, me observaba sin boca, solo los ojos llorando sangre. Pasaron 10 años, 10 años de silencio, de negación, hasta que un día, en el buzón de mi nuevo departamento en Querétaro, encontré otra carta, sin remitente. Solo decía: Anel me mostró lo que hay debajo, y ahora está acabando por ti. Ya no había firma, solo un mapa, doblado, sucio, con coordenadas, las mismas que llevaban a San Gregorio. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la culpa, tal vez quería respuestas, o tal vez ya no era completamente yo. Llegué de madrugada. El camino estaba irreconocible, más seco, más oscuro, como si la tierra hubiera muerto. El pueblo ya no estaba. Donde antes había casas, ahora solo quedaban los cimientos cubiertos por raíces. Ni rastro de la iglesia, nada, ni la casa. Seguía ahí, igual como si el tiempo no la tocaran, esperándome. Me acerqué, las velas del porche estaban encendidas otra vez. No había viento ni grillos, solo un zumbido constante, grave, como una vibración subterránea. Entré en la puerta, se abrió sola. Todo estaba en su lugar, hasta la muñeca. Seguía en la mecedora, con la cabeza inclinada, pero ahora, hey bien. Decenas de retratos colgaban en la pared. Guay en cara, no rostros de personas que conocían el investigador, la recepcionista del hotel, el anciano Tomás Añú, todos con la misma sonrisa grotesca tallada en sus rostros. Escuché pasos arrastrados, lentos, venían desde el sótano. Y fue entonces cuando lo entendí. La casa no está maldita, la casa está viva. Se alimenta de memoria, de presencia. No necesita fantasmas porque los crean, te moldea, te doblan, te traga sin que te des cuenta. Los que entran no desaparecen, se vuelven parte de ella, parte de sus retratos, parte de sus voces, parte de ese susurro que oyes cuando estás solo en tu cuarto, y el silencio pesa más que el miedo. Ni Julio no escapó. Julio se convirtió en la cosa que ahora cuida la puerta, en el portero del eco. Lo vi con mis propios ojos, o algo que lo imitaba. Me habló desde el fondo del pasillo. Creíste que te habías ido. La casa entró contigo, corrí, o al menos eso pensé. No sé si escape. A veces, en sueños, aún estoy ahí, subiendo las escaleras, viéndome a mí mismo entrar de nuevo. Desde entonces, he cambiado de lugar 3 veces, pero las velas siguen apareciendo frente a mi puerta. Las paredes respiran en las noches a la muñeca. La encontré una vez en mi cocina. Me observaba desde la mesa, con los dientes aún manchados de tierra, y cada vez que intento olvidar, algo vuelve a tocar la puerta. Desde aquella última visita, no he vuelto a hablar con nadie sobre la casa, ni siquiera a mí mismo en voz alta. Es como si nombrarla la hiciera aparecer. Pero después de meses de silencio,
Algo ocurrió que me obligó a romper este pacto maldito. Una noche, al revisar mis correos, encontré un archivo de audio en sin remitente. Sin asunto lo abrí con un presentimiento frío en la espalda. Era una grabación antigua. Reconocí la voz a Julio, pero no hablaba. Murmuraban debajo. Debajo está el hueco en el nido, el corazón negro. El primer suspiro, luego un silencio. Y al final, otra voz engrava no humana. Algo que decía: el que recuerda envuelve, el que regresa se queda. Apagué todo, pero ya era tarde. Esa noche soñé que despertaba en mi cama, pero no era mi cama, era una réplica exacta dentro de la casa de las almas allá afuera. Alguien caminaba en círculos, arrastrando los pies, respirando fuerte, como si no tuviera pulmones, como si nunca hubiera estado vivo del todo. Volví a investigar, esta vez en archivos eclesiásticos, documentos coloniales, cartas olvidadas. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. La Casa de las Almas fue construida sobre las ruinas de un santuario purépecha prehispánico, dedicado a un ente conocido como Iretechanacan, el vientre oscuro de la tierra. No era un dios, sino una fuerza, una especie de abismo consciente, un pozo que, según la tradición oral, devoraba a quienes lloraban por los muertos, y aquellos que no eran devorados eran usados. Los conquistadores destruyeron el santuario, pero no sellaron el suelo. Los Bermejo lo sabían, compraron esas tierras, construyeron su mansión sobre ese mismo punto, y comenzaron a escucharla. Cada noche bajaban al sótano, dejaban ofrendas a animales, a luego niños, y con cada sacrificio la casa crecía, no físicamente sino en presencia, como si tuviera raíces invisibles, extendiéndose debajo del pueblo. Por eso San Gregorio fue cayendo en desgracia, porque no estaban sobre tierra firme, estaban sobre carne dormida. Después de semanas investigando, cometí el error. Volví a decir su nombre en voz alta, solas. Frente al espejo en esa noche, desperté con tierra bajo las uñas. No recuerdo haber salido, pero mis pies estaban cubiertos de lodo, y en mi sala, alguien había dejado una pala antigua oxidada, y al lado una nota: tú eres el último Bermejo, la casa aún tiene hambre. Mi sangre se congeló. No tengo raíces en Michoacán. No que yo sepa, pero ¿y si sí? Empecé a ver cosas, sombras donde no había luz, ruidos detrás de las paredes, olor a vela derretida, a humedad, a sangre. La muñeca apareció otra vez, esta vez colgando en mi baño, con un ojo arrancado. No había escape en sí, la casa estaba dentro de mí, yo debía volver. El camino era distinto, más retorcido, como si el bosque me reconociera, como si el tiempo se plegara a sí mismo para facilitarme la entrada. La casa me esperaba con la puerta abierta. Descendí al sótano. No había escalera, solo un túnel de tierra, húmedo. Vivo respiraba, se contraía como un pulmón. Al fondo, algo latía, un sonido grave, profundo, como un tambor dentro del planeta. Allí, lo veían el corazón, negro palpitante, rodeado de huesos y muñecas. Retratos quemados, y ahí estaba Julio, lo que quedaba de él. Su cuerpo flotaba, suspendido en la oscuridad, sin ojos, sin boca, solo una voz que salía de todas partes: si te vas, alguien más ocupará tu lugar. Pero si te quedas, te prometo que no dolerá tanto. Extendí mi mano pero no para aceptar, sino para grabarlo. Esto que escuchas ahora es mi confesión. Lo grabé desde adentro. No sé si la señal saldrá, no sé si alguien lo oirá. Pero si lo estás oyendo, significa que la casa quiere que sepas: no fui el último, nunca lo fui en tú. Estás escuchando esto por una razón, porque ella ya te ha olido, y ahora sabe cómo encontrarte. A veces la verás en tus sueños, a veces cuando la electricidad parpadee, o cuando escuches pasos donde no hay nadie. No huya, porque ya estás dentro,
Tú también lo sentiste, ese cambio en el aire, esa sensación de no estar solo en Dime. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? Seguro que esa sombra detrás de ti es solo tu reflejo. Déjame tu comentario si alguna vez has visto algo que no pudiste explicar ni si te atreves. Suscríbete, pero hazlo antes de que anochezca. No he dormido en 8 días. No por falta de intento, no por cafeína, por estrés o por exceso de trabajo. He intentado todo. Pastillas en infusiones, en golpes en la cabeza, cánticos en rezar, en suplicar y nada funciona. Porque no se trata de mí y no, realmente. Se trata de lo que me trajo hasta aquí, hasta este maldito pueblo donde el aire pesa como piedra. Wild silencio. El silencio grita a me. Llamo a Andrea Menéndez, psiquiatra forense, 35 años. Racional, escéptica, descreída de todo lo que no pueda ser reducido a un cuadro clínico, a una causa, a un diagnóstico de SM5 al menos. Lo era hasta que me mandaron a Atzinzuntzan, Michoacán, y descubrí lo que pasa cuando un pueblo deja de soñar. El caso llegó a mí como un simple informe de la Secretaría de Salud, una cadena de episodios de insomnio en la zona del lago de Pátzcuaro. Inicialmente, se habló de estrés social, desnutrición, posible contaminación del agua, pero algo no cuadraban. Todos los pacientes empezaron a perder el sueño en la misma semana, y en menos de 20 días, algunos dejaron de parpadear, otros se arrancaron los párpados con las uñas. Una joven se lanzó desde el campanario de la iglesia, gritando, "Mitsqueri viene a llevarnos, no cierren los ojos". El nombre me intrigó, a Mitsqueri. No lo encontré en ningún glosario psiquiátrico, tampoco en los diccionarios purépechas que consulté. Era como si no existiera, o no quisieran que existiera. Pedí autorización y me asignaron el caso. El 3 de abril de este año, viajé sola a Atzinzuntzan. Desde el momento en que bajé del autobús, supe que algo no iba bien. Nadie me miraba directamente a los ojos. Las calles estaban desiertas, a plena luz del día. Las tiendas cerradas, la gente caminaba rápido, con sombreros bajos, como si algo los siguiera, o los escuchara en el aire. Olía raro. No ha podrido a nada, estancado. Como el interior de un pozo. Me hospedé en una vieja casa junto al panteón, donde antes funcionaba una clínica rural. Me recibió una mujer de ojos saltones y piel muy blanca. Dijo llamarse Luz María, y que la casa había sido suya, hasta que su hijo se disolvió. Así lo dijo. Se disolvió. Como si el cuerpo pudiera perder forma con solo dejar de dormir. Esa noche anoté en mi libreta: no hay pájaros, no hay grillos, el viento suena, como si respirara. Al día siguiente entrevisté a mis primeros pacientes en el centro de salud. El doctor local se negó a acompañarme, dijo que ya había visto demasiado. Lo encontré con los ojos abiertos, rojos como carne cruda, y una cruz tatuada en el cuello con una navaja. Los pacientes eran algo más. Un hombre de unos 60 años me dijo que no había dormido desde el 18 de marzo, justo después de que los arqueólogos llegaron al lago para hacer una excavación. Lo que estaba enterrado, doctora, no estaba muerto, solo estaba dormido. Y ahora nosotros no podemos dormir para que él sí pueda. Otra mujer, que se mordía los labios hasta sangrar, repetía: si parpadeas, te ve. Si sueñas, te tocan. Si duermes, te lleva a... Intenté mantener el enfoque clínico. Alucinaciones inducidas por insomnio severo, delirio compartido, paranoia colectiva. Pero algo no encajaba. Todos los pacientes describían lo mismo: en una figura junto al lago, muy alta, delgada, sin rostro, pero con una boca enorme que no usaba para hablar, sino para respirar. Intenté documentarlo todo. Instalé cámaras en la habitación,
un grabador junto a mi cama. Quería registrar mis propios sueños si lograba dormir. Quería comprobar que todo esto tenía una explicación. Pero a la mañana siguiente no había nada. Las grabaciones estaban vacías. La cámara mostraba solo oscuridad. Ni siquiera había ruido blanco. Como si el tiempo hubiera desaparecido por completo entre las 2:04 y las 5:03 de la madrugada. Solo una cosa quedó grabada en una frase susurrada y casi imperceptible. La tuve que amplificar digitalmente. Decía: tu sombra ya no es tuya. Empecé a notar cosas, objetos movidos, la puerta entreabierta cuando estaba segura de haberla cerrado, la muñeca que Luz María había dejado como adorno junto al marco del espejo. Apareció una noche en mi almohada, con la cabeza girada hacia la puerta. Y lo peor, dejé de soñar. No es que no recordara los sueños, es que simplemente ya no dormía. Podía cerrar los ojos durante horas, pero mi mente seguía despierta, en ese estado horrible entre la conciencia y el delirio, donde todo parece más real que la vida. Y entonces lo vi a Ann en la orilla del lago. A lo lejos, Ann alta, inmóvil, respirando. Luz María ya no está. Salí esta mañana de la casa y encontré su habitación vacía, la cama sin desordenar, pero las paredes llenas de ojos dibujados. Decenas cientos todos abiertos, todos mirándome, todos llorando en estoy sola. El teléfono no funciona, nadie me habla. El lago me llaman y sé que algo bajo el agua me está esperando. Lo peor de todo no es que no pueda dormir. Lo peor es que ya no sé si alguna vez estuve despierta. A las 3:33 de la madrugada, escuché que alguien caminaba descalzo en el techo. No me atreví a moverme, ni solo escuchaba ese ritmo lento, arrastrado, como si alguien muy alto y muy delgado caminara en círculo sobre mi habitación. A veces se detenía justo encima de mi ané, a veces bajaba al patio. Una vez lo oí cerca de la ventana. No miren, aprendí que en este pueblo hay reglas no escritas. La más importante en si lo oyes, no lo veas. Si lo ves, no parpadees. Si parpadeas, él entra. Dormí sentada, con los ojos abiertos, mirando al suelo. Al día siguiente, mis pupilas estaban dilatadas. No recordaba cómo se sentía cerrar los párpados. Las Novovio. La casa entera olía a algo fermentado, como tierra mojada mezclada con flores podridas. Decidí visitar el hospital. El doctor Santiago aceptó hablar conmigo solo una vez. Me recibió con una pistola bajo la bata. Dijo que ya no confiaba ni en su reflejo, que los espejos mostraban cosas que no existían, o peor aún, que sí existían, pero solo ahí. Me llevó a la sala donde tenían a los peores casos en pacientes amarrados, sin poder dormir desde hacía más de 20 días. Una mujer estaba completamente inmóvil, pero sus ojos se movían como si estuviera viendo una tormenta. Otro murmuraba en náhuatl antiguo, aunque toda su vida había hablado solo español. Uno de ellos, un niño de 8 años, no dejaba de escribir. Con un lápiz roto garabateaba sobre la pared una y otra vez la misma frase: Ann no era un sueño, era Leporo. Pregunté si había tenido fiebre, convulsiones, algo que explicara el estado alterado. No, doctora, me dijo Santiago, es peor, están completamente lúcidos. Al tercer día sin dormir, comencé a ver cosas que no deberían estar allí, manchas en la pared que respiraban, sombras que se arrastraban hacia las esquinas. Pero lo más claro fue la figura junto al lago. Una madrugada salí con mi linterna, no pude evitarlo. Algo me tiraba hacia el agua. Lo vi allí, de pie, sin moverse. El cuerpo alto. No tenía rostro, pero su piel parecía hecha de agua sucia, no reflejaba la luz. Solo la tragaban. Dio un paso hacia mí, y escuché su voz, sin que abriera la boca. Era como si hablara desde adentro de mis huesos. Ya abriste los ojos. Ahora me ves siempre.
Corrí, tropecé, me corté la rodilla con una roca. El lago olía fuerte, como si estuviera podrido por dentro. Desde entonces, lo veo cada vez más cerca. Explorando el pueblo, encontré la vieja escuela primaria. Nadie la usa desde hace años. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, menos las paredes del salón principal. Estaban llenas de dibujos, no eran de niños. Eran retratos, cientos todos del mismo rostro alargado, con la boca exageradamente abierta. Unos hechos con crayón, otros con uñas, algunos con sangre seca, pero lo peor era lo que había escrito en un pizarrón. En el sueño lo encierra, el insomnio lo suelta. Y junto a esa frase, el nombre MITZQU, IRI, y finalmente lo tenía. El nombre completo, el mismo que había oído en los gritos de la chica del campanario. Lo anoté, pero al darme vuelta, el pizarrón estaba limpio. Ya no aguantaban a mi cuerpo, me exigía descanso. La cabeza me dolía como si tuviera clavos. La visión era doble. Empecé a perder palabras al hablar. Llevé una inyección de sedante al cuarto. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada, las luces apagadas. Me recosté con la jeringa lista, como quien se lanza a un abismo por voluntad propia. Inyecté lentamente. La neblina del sueño me abrazó. Por un instante, sentí paz. Por primera vez en días, el cuerpo cedió, pero justo cuando comenzaba a hundirme, escuché un zumbido metálico, y luego, una voz detrás de mí. Eso solo duerme la carne, yo vivo en lo otro. Despert, gritando, estaba empapada en sudor. Mi cuerpo se movía sin que yo lo controlara. La muñeca de Luz María estaba en mi pecho. Tenía una nota en la boca. Ya estás soñando, no con los ojos, con la sangre. Busqué a la única persona que parecía mantener algo de cordura, Carmen, la antigua enfermera de la clínica. Vivía en las afueras del pueblo, rodeada de espejos y campanas colgadas de cada puerta. Me atendió con los ojos cubiertos por una venda negra. No miro desde hace 15 años, dijo. Fue la única forma de no verlo más. Le conté lo que estaba pasando. Él estaba enterrado, dormido, sí, pero no muerto. El agua lo protegía, pero lo despertaron cuando cavaron para buscar ídolos antiguos. No sabían que el ídolo era él. Pregunté qué era. No tiene nombre humano, pero lo llaman Mitskiri, el que devora el sueño, lo que vive entre las grietas de la conciencia. ¿Y cómo se detiene? No se detiene. Solo se alimenta, y tú ya huele a insomnio. Esta noche la casa entera crujió, como si respirara conmigo. Como si ya no fuera un edificio, sino un cuerpo. El suelo palpita, el techo gotea, aunque no llueva. Todo parece estar vivo. Hay palabras que no recuerdo haber escrito en mi libreta. Manchas en mis brazos como si alguien hubiera tratado de sujetarme. No sé si sigo en el pueblo o si estoy soñando con estar aquí. Cada vez que parpadeo, la figura se acerca un poco más. Y sé que muy pronto ya no podré distinguir si estoy dormida, despierta, o dentro de él. He comenzado a olvidar quién era. Andrea Menéndez, psiquiatra o forense. Así firmaba mis informes. Ahora mi firma parece temblar sola, como si escribiera desde otra parte de mí, como si mi mano ya no fuera mía. La figura ya no está fuera. La siento dentro de las paredes, del aire, de mi piel. No la veo con los ojos, la escucho con los huesos. Esta mañana me desperté en el panteón. No recuerdo cómo llegué ahí. El cementerio está cubierto por una niebla que no se disipa con el sol. Entre las tumbas, encontré cruces con símbolos tallados en piedra que no aparecen en ningún códice católico. Uno en particular llamó mi atención: en una cruz sin brazos, girada hacia abajo, y bajo ella una frase en purépecha. No supe traducirla, pero al tocarla, escuché algo imposible en un susurro detrás de la tierra. Como si hubiera alguien enterrado pero despierto, como si su boca se moviera lento, diciendo palabras al revés. Fue entonces cuando lo vi en Jun,
grupo de niños sentados en un círculo entre las tumbas, completamente en silencio, todos con los ojos abiertos, la mirada fija en el suelo. Uno de ellos me habló sin mover la boca. Aquí no enterramos a los muertos, enterramos los sueños. Volví a casa trastornada, pero al entrar, encontré un sobre mi cama. Alguien lo había dejado sin que lo oyera. Dentro había una página antigua, escrita a mano en náhuatl mezclado con purépecha. Una traducción estaba escrita a un costado, como si alguien lo hubiese dejado especialmente para mí. Decía: aun cuando el sueño se vuelve prisión, el guardián despierta. Solo el insomnio lo mantiene sellado. Dormir es abrir la puerta desde dentro en abajo, una advertencia: no bebas, no reces, no cierres los ojos por amor ni por fe, porque Él escucha lo que no dices. Cuando sueñas, esa noche, me desplacé hasta las ruinas de las Yacatas, los templos prehispánicos que rodean el lago. Había oído que los arqueólogos, al excavar en una de las estructuras más antiguas, hallaron una cámara sellada con un extraño círculo tallado en obsidiana negra. La llamaban la puerta, pero no estaba hecha para entrar, sino para mantener algo dentro mía dentro sola. Llevaba una linterna y una cuerda. Entré por una de las grietas del muro. El interior olía a humedad estancada y sangre seca. En el centro de la cámara había una especie de altar con huesos alineados en espiral. No humanos. Algo crujió detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, una de las paredes tenía una palabra escrita que no había estado antes: Andrea. Al regresar, el pueblo estaba aún más vacío, como si todos se hubieran escondido bajo la tierra. Caminé de vuelta por las calles de piedra con un nudo en el estómago. Sabía que algo había cambiado. Entré en la casa, la puerta ya no crujía. El ambiente no era frío, era estéril y sin vida. Y allí, sobre mi cama, alguien me esperaba. Era un hombre muy alto, con la piel agrietada y oscura como tierra seca. Su cara estaba cubierta de vendas sucias. Solo se le veían los ojos. Había, pero sin párpados. No me habló. Solo respiraba muy lento, muy profundo, como si llevara años sin hacerlo. Cuando me acerqué, sus dedos comenzaron a moverse. Señalaban mi libreta. Le extendí una hoja en blanco. Y entonces, con una pluma que nunca vi, escribió una frase que todavía tengo grabada en la memoria: gracias por abrirme desde adentro a no es un demonio, no es un dios. Mitskiri es una consecuencia, un eco de la conciencia colectiva que alguna vez temió demasiado a la oscuridad de su propio inconsciente. Los antiguos no lo veneraban, lo contenían, lo mantenían dormido a través del sueño compartido. Por eso los pueblos celebraban con danzas nocturnas, música, velas. No era fe, era defensa. El sueño sincronizado de todos mantenía a Mitsqueri sellado bajo la tierra, bajo el lago, bajo la mente. Pero ahora nadie duerme igual. Las pantallas, la ansiedad, el insomnio moderno, lo han debilitado todo. Las barreras están rotas, y él lentamente regresa. Hoy es mi día número 17 sin dormir en mi lengua. Duele, mi visión se ha convertido en una vibración constante. Cada objeto parece tener una sombra que no le pertenece a Celia figura. Ya no está lejos. La veo cuando parpadeo, cuando respiro. Cuando me callo, lo peor es que ya no temo dormir. Lo que me aterra es que cuando finalmente lo haga, quizás despierte dentro de él. Hoy desperté con tierra en la boca. No fue una metáfora, tenía los labios llenos de polvo, la garganta seca como si hubiese estado gritando bajo el suelo. Pero no recuerdo haber dormido, tampoco recuerdo haber salido de casa. O sigo dentro. Desde anoche el pueblo ha comenzado a desdibujarse. Las casas parecen idénticas. Las calles repiten su forma como un patrón maldito. Caminar en línea recta me hace regresar al mismo punto. Sinsun-san se comporta como un laberinto, pero no horizontal, mental.
Creo que ya no estoy en el pueblo físico, estoy atrapada en la versión que creamos, con miedo, con insomnio, con culpa, y lo peor es que no soy la única aquí. En la plaza central, donde antes colgaban papeles de colores y luces para las fiestas del pueblo, ahora hay una especie de campamento improvisado. Gente pálida, de rostros demacrados, rodeando fogatas que no emiten calor. Me acerqué a uno de ellos. Una mujer que decía llamarse Clara, en su voz era apenas un hilo. Llegué aquí en 1982-ME, dijo Ambaen por curiosidad. Me contaron sobre el insomnio colectivo. Pensé que era una leyenda, pero nunca volví. ¿No puedes salir del pueblo? ¿No puedes salir de lo que ya forma parte de ti? Clara no tiene sombra, no parpadea, se ríe sin ruido. Cada persona en ese lugar decía provenir de un año diferente. 1996, 2004, 1973. Todos ellos llegaron por razones distintas, pero ninguno recuerda cómo cruzó la frontera entre el mundo y esto. Uno de ellos me susurró en Sinsun-san, es un sueño que se sueña solo, y ahora te sueña a ti. Encontré una radio portátil abandonada junto a una tienda cerrada. A pesar de no tener batería, se encendió sola. Una voz hablaba en tono plano, sin emoción en día 54, sin dormir. Las paredes ya no son sólidas. Mitsquery se sienta en la cama y me ve pensar. Hay alguien dentro de mis ojos. No sé si soy yo. Intenté cambiar la frecuencia solo estática. Luego, una frase clara a Ana Andrea. Tú tampoco vas a despertar, la tiré al suelo. La radio siguió transmitiendo. En una de las calles que no figura en ningún mapa, llegué a un muro cubierto con cientos de hojas clavadas con espinas de maguey. Eran cartas a notas escritas a mano, en algunas en español, otras en idiomas indígenas, y unas pocas en símbolos que no puedo reconocer. Cada una hablaba del mismo fenómeno, en una entidad que se manifiesta cuando la mente se quiebra, cuando se sobrepasa el umbral del cansancio, cuando el alma empieza a deslizarse entre realidades. Leí una que decía: papá, perdóname por dormir, pero no podía más. Él me dijo que mi sueño era el postre. Y otra, firmada por alguien con mis iniciales: nunca fui a Michoacán, solo soñé que fui, pero ahora no sé si fue al revés. Intenté escapar, empaqué lo poco que tenía, marqué la carretera en el GPS, caminé por horas en línea recta, no miré atrás, no hablé, no pensé, pero tras varios kilómetros, llegué nuevamente frente a la iglesia, solo que ahora la iglesia estaba de cabeza, como si el mundo se hubiese volcado sobre sí mismo. Las campanas colgaban del suelo, y la cruz brillaba negra. Entré, sin entender. El interior ya no era un templo, era una caverna inmensa, con raíces colgando, y al fondo, una figura sentada en un trono de huesos. No tenía hoyos, pero me miraba. ¿Crees que puedes salir de lo que construiste con tus propios miedos? Dijo. ¿Tú ya no eres Andrea? Eres la voz dentro del sueño. Todo comenzó con el insomnio, pero ahora sé que no era una enfermedad, era una puerta de emergencia. La mente se resiste a dormir cuando intuye que el sueño no traerá descanso, sino caída. Mitskiri no castiga, y Islam viene a aquellos cuyas almas han perdido el ancla con lo real, y cuando llega no toma el cuerpo, toma el recuerdo, borra lentamente la historia, el origen, el yo. Esta noche encontré una nota en mi bolsillo. Dice: a hoy, cumples un mes aquí. No te lo dieron, pero ya comenzaste a hablar como ellos. Hoy soñaste por primera vez dentro de Ellen. Eso significa que ya no podrás volver. El tiempo en Sinsun-san se ha roto. Los días no avanzan, los relojes no marcan, y el cielo es una costra gris que no promete ni amanecer ni noche. Mi cuerpo ya no es mío. Mis dedos se mueven solos, trazando palabras que no entiendo en el aire. Mi piel huele a lago, a tierra húmeda, a algo que no debería estar vivo.
Cuando intento recordar mi rostro, solo veo agua turbia. La nota en mi bolsillo fue el primer aviso. Ahora las palabras aparecen sin que las escriba. En los márgenes de mi libreta, en el vaho de los espejos, en las grietas de las paredes han frases que no son mías, pero que siento como si las hubiera pensado siempre. No eres tú quien mira. Eres lo que es mirado, en cada letra aparece escrita con mi sangre. Anoche, la casa dejó de ser una casa. Las puertas ya no llevan a habitaciones, sino a pasillos que se curvan hacia sí mismos. El suelo palpita como si estuviera vivo. El techo gotea un líquido espeso, negro, que no refleja luz. Intenté salir, pero las calles de Tsinsunzan se retuercen como venas. Caminé durante horas siguiendo el eco del lago y terminé frente a una puerta que no había visto antes. No estaba en una casa ni en templo. Estaba sola, de pie en medio de la plaza, hecha de piedra negra y cubierta de tallas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. La abría, no sé por qué. Algo dentro de mí lo exigió. Del otro lado, no había un lugar. Era un espacio sin forma, un vacío que respiraba. El aire era denso, como si estuviera hecho de pensamientos que no eran míos. En el centro, una figura, no alta, no delgada, no como la había visto antes. Era un hueco en la realidad, una silueta que absorbía la luz y la devolvía como un eco distorsionado. No tenía rostro, pero sentía su mirada dentro de mis costillas. Andrea, dijo, sin voz, sin boca, solo con la certeza de que me hablaba. No viniste a Tsinsunzan, Tsinsunzan vino a ti. Intenté responder, pero mi lengua estaba seca, como si hubiera tragado arena. Mis recuerdos se deshacían, mi infancia, mi formación como psiquiatra, mi llegada al pueblo, todo se desvanecía como si alguien hubiera cortado los hilos que me ataban a mi propia historia. Cada pregunta que hiciste fue una grieta, continuó la figura. Cada palabra que escribiste fue un paso. Cada noche sin dormir fue una ofrenda. Me despertaste. Quise correr, pero mis piernas no obedecían. Quise gritar, pero mi voz era un eco que se perdía en el vacío. La figura no se acercó, no necesitaba hacerlo. Ya estaba dentro de mí, en los espacios donde antes había sueños, donde antes había un yo. Tú no eres Andrea, susurró, y su voz era un coro de todas las voces que había oído en el pueblo, en Luz María, el doctor Santiago, los niños en el cementerio. Eres Alambro, eres la puerta que yo cruzo. Cerré los ojos, o creí hacerlo. No había diferencia. La oscuridad no era la ausencia de luz, sino la presencia de algo más. Sentí el lago dentro de mi pecho, sus aguas subiendo por mi garganta. Sentí las raíces de las yácatas creciendo en mi mente, enredándose en mis pensamientos. Sentí a Mitsquiri, no como una entidad, sino como una verdad que siempre había estado ahí, esperando que alguien la mirara demasiado tiempo. Desperté, si es que se puede llamar así, en la orilla del lago. El pueblo estaba en silencio, pero no era el silencio de la ausencia. Era el silencio de algo que escucha. Las casas, las calles, los árboles, todos me observaban, no con ojos, sino con la certeza de que yo ya no pertenecía a este mundo. Intenté escribir esto en mi libreta, pero las páginas estaban en blanco. No en blanco, en llenas de un único símbolo, repetido hasta el infinito, como un latido grabado en papel, un círculo con una línea quebrada en el centro. Lo reconocí al instante. Era el mismo símbolo que vi en la cruz invertida del cementerio, en las tallas de la puerta, en los ojos de los niños que no parpadeaban. Mitsquiri no es un nombre, no es una criatura, es el momento en que dejas de ser tú. Es lo que queda cuando el sueño se convierte en prisión y la vigilia en condena. Los antiguos lo sabían. Por eso danzaban, por eso cantaban, por eso soñaban juntos para mantenerlo encerrado. Pero yo, con mi escepticismo, con mis notas, con mi necesidad de entender, rompí el sello.
Ahora lo veo en cada sombra, lo escucho en cada latido, lo siento en cada palabra que escribo, como si no fuera yo quien las escribe. Si lees esto, no es un relato, no es una advertencia, es una invitación, porque al imaginarme, al pensar en el lago en Sinsunsan en Mitsquary, ya has abierto una grieta, y él ya conoce tu nombre. Esta mañana encontré mi libreta en el suelo. En la última página alguien había escrito: "Ah, ya no estás despierta, ya no estás dormida, estás conmigo". Y por primera vez en semanas sentí paz, no porque estuviera a salvo, sino porque, al fin, entendí que nunca lo estuve.